Para este otro problema, entonces vamos a comentar el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor en un radiador automotriz, que como veíamos es un intercambiador de calor de flujo cruzado. Se requiere enfriar anticongelante que ingresa a 90 grados Celsius, sale a 65. Okay. El líquido aquí refrigerante se está utilizando directamente agua, por lo que vamos a utilizar las propiedades del agua. Existen muchos fluidos refrigerantes, dependiendo de sus propiedades térmicas. Bueno, se prefiere o no debido a la eficiencia de la transferencia de calor. Se somete a un intercambio térmico perpendicular en este intercambiador de calor de flujo cruzado. Hay placas que soportan los tubos, por eso es que se considera de flujo no mezclado. Bueno, entonces se pide determinar el coeficiente global de transferencia de calor, U, en ese intercambiador compacto de agua hacia aire de flujo cruzado, donde los fluidos, que son aire y el líquido refrigerante es agua, no se mezclan. El radiador tiene 40 tubos con diámetro interno de 0.5. Hay que determinar U entonces. El diámetro interno se nos da de dato 0.5 centímetros de diámetro interno y una longitud de 65 centímetros. El aire fluye a través de... Bueno, se nos dan las propiedades del agua. El agua caliente entra a los tubos a 90 grados Celsius. Acá está. A razón de 0.6 le voy a dar flujo másico de agua. 0.6 kilogramos por segundo. Y sale a 65. Esta es la salida. Bueno, el aire fluye a través del radiador por los espacios entre las aletas, que sería por este espacio, y se calienta desde 20 hasta 40 grados Celsius. Ok. Bueno, la razón de estas placas es que aumentan el área de transferencia de calor y, bueno, fomenta que se enfríe más rápido el líquido refrigerante. Hay que determinar el coeficiente global de transferencia de calor de este radiador con base en el área de la superficie interior de los tubos. Okay. Entonces, bueno, vamos a utilizar la misma ecuación que hemos estado comentando. De transferencia de calor en un sistema de intercambiador de flujo cruzado. Entonces, bueno, la ecuación que vamos a utilizar es la siguiente. Aquí voy a escribir la cantidad de calor por unidad de tiempo. La transferencia de calor propiamente es igual al coeficiente global de transferencia de calor por el área de la superficie de intercambio, que multiplica al factor de corrección por el delta T medio logarítmico de un intercambiador de calor que opera a contraflujo. Para el cálculo de cada uno de los términos de esta ecuación, tenemos datos suficientes. Bueno, primero yo necesito calcular la transferencia de calor, porque la incógnita es el coeficiente global. La transferencia de calor que se lleva aquí en este sistema se puede calcular con la primera ley de la termodinámica. Yo sé del agua la temperatura inicial y la temperatura final. Con eso es suficiente para poder determinar la transferencia de calor. También esa transferencia de calor es igual al flujo másico del agua por el Cp del agua por el delta T. Entonces, esa transferencia de calor yo la puedo determinar con el Cp del agua líquida, utilizarla para calcular el coeficiente global de transferencia de calor. El área se calcula de manera sencilla, el delta T medio logarítmico también,
Hay que leer del gráfico entonces el factor de corrección. Bueno, vamos a ir por pasos. Primero, hay que determinar la cantidad de calor transferido. La cantidad de calor transferido yo la calculo con el agua. Sé que el agua pasó de 90 a 65 grados Celsius para este sistema. Bueno, el CP del agua, aquí hay varias formas de poderlo determinar, pero en este caso, bueno, se utiliza el CP del agua a la temperatura promedio. Usualmente se toma temperatura inicial más temperatura final entre 2, esa sería la temperatura promedio del agua, y nos da 90 más 65 entre 2. Vamos a hacer el cálculo, 90 más 65 son 155. 155 entre 2 me da 77.5. Si quisiéramos ser estrictos, bueno, realmente tendríamos que utilizar la integral de T1 a T2 del flujo másico por el CP del agua por diferencial temperatura. Aquí el libro de texto comenta que se utilizó el valor del CP a la temperatura promedio, que es, bueno, es ligeramente mayor del CP a temperatura ambiente. El CP es 4.195 kilojoules por kilogramo grados Celsius, que equivale a poco más de arriba de 1 caloría por gramo grado centígrado. Entonces, este dato se puede consultar. Si no tienen tabla o no tienen el dato exacto del CP, bueno, pueden utilizar el de 1 caloría por gramo grado centígrado. Eso sería 4.186 kilojoules por kilogramo grado centígrado. Bueno, se nos da el flujo másico que era de 0.6 kilogramos por segundo. Eso por el CP del agua y eso por la temperatura final menos la temperatura inicial. Con este cálculo, el calor transferido es más o menos 63 kilowatts. Bueno, entonces ya tenemos ese dato de transferencia de calor. Me falta el área, me falta el factor y me falta el delta T. El área se calcula directamente como el área total de todos los tubos. Son 40 tubos. Todos esos tubos entonces ofrecen una cantidad de área para transferencia de calor. 40 tubos por pi, por el diámetro de cada tubo, por la longitud de cada tubo. Solamente el término pi por diámetro por longitud es la longitud de un solo tubo. Si lo multiplico por 40 me da el área total. Aquí ya se convirtió a metros. 0.0505 metros es el diámetro interno. 0.65 metros es el diámetro, perdón, es el largo. Bueno, que son estos datos que tenemos aquí ya en metros. El área total entonces nos daría 0.408 metros cuadrados. Ya tengo entonces coeficiente global, perdón, cantidad de calor. Me falta coeficiente global. Tengo área. Me falta factor de corrección y me falta delta T. Habiendo determinado esos faltantes, yo de ahí puedo despejar el coeficiente global, que es la transferencia de calor entre el área por el factor de corrección por el delta T medio logarítmico. Entonces vamos a utilizar el gráfico de un intercambiador de calor de flujo cruzado no mezclado. Para esto necesitamos determinar primero el delta T medio logarítmico de este intercambiador. Recuerden que el delta T medio logarítmico se calcula a contraflujo. Entonces sería la temperatura del fluido caliente a la entrada menos la temperatura del fluido frío a la salida. Entonces sería este menos este. Para el delta T1. Para el delta T2 se toma también el otro extremo. Temperatura caliente menos temperatura fría, que sería este menos este.
Ok, 65 menos 20. Y con esos datos calculamos la delta T media logarítmica. Bueno, haciendo aquí la sustitución, se debe de obtener 47.5. Esa sería la delta T media logarítmica para un intercambiador de calor que funcionaría a las mismas condiciones a contraflujo. Sin embargo, para ajustarlo a este sistema, vamos a utilizar el gráfico de un intercambiador de calor cruzado, no mezclado. Bueno, para esto necesitamos utilizar el factor P y el factor R en términos de las temperaturas. T minúscula, en este caso, bueno, no hay propiamente un casco, pero existe un fluido que fluye por los tubos y otro fluido que fluye afuera de esos tubos. Podría considerar que lo que fluye afuera es análogo a la coraza. Entonces, T minúscula es lo que fluye por los tubos, es decir, la parte interna del intercambiador. T mayúscula es lo que fluye afuera de los tubos. No es propiamente la coraza, sino que lo que fluye de manera cruzada afuera de los tubos. Esto sería externo. Entonces, bueno, la T minúscula es agua, la T mayúscula es aire. El subíndice 2, de nuevo, indica salida. Subíndice 1 indica entrada. Entonces, haciendo esos cálculos, T2 menos T1 es temperatura final menos temperatura inicial para el agua. T mayúscula 1 es temperatura inicial del aire, entra 20. T1 es temperatura, de nuevo, temperatura de entrada del agua. Sustituyendo estas variables, P nos va a dar 0.36 y R nos da 0.8. Con esos datos vamos a utilizar el diagrama correspondiente. Este es el diagrama de nuevo 1118 C del libro de Sengel. Y vamos a mostrar cómo se usa. Bueno, yo ya tengo P y R. P vale 0.36, R vale 0.80. Lo voy a anotar aquí. P 0.36, R es 0.80. Yo tengo que ubicar primero P en el eje X, R en estas líneas curvas, y donde cruce yo leo el valor de F. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a trazar primero una línea vertical. Esta línea vertical se va a trazar en el... Vamos a volverla a trazar. Se va a trazar en el valor de P. En P igual a 0.36. Más o menos estaría por aquí. Ponerla más gruesa. Estaría aquí. Entre 0.3 y 0.4 para 0.36. Bueno, esa misma, esa que está ahí se debe cruzar con la línea de R de 0.80. R está por acá, 0.80, entonces esa línea viene hasta acá. Entonces tenemos P 0.36, R 0.80. Y bueno, en este caso también está acá arriba el valor. Más o menos ahí. Bueno.
Ya que cruzamos entonces esas dos líneas, la primera línea vertical corresponde a P de 0.36. Esa la cruzo con el valor de esta línea, 0.8, que es más o menos aquí. En ese punto donde cruza yo trazo una línea horizontal y leo el valor aquí de F, más o menos está arribita de 0.95, yo podría decir que es 0.96, 0.97. Vamos a suponer que es 0.97. Bueno, con ese valor ya podemos despejar el coeficiente global de transferencia de calor. Ya calculé transferencia de calor. Este es el área de todos los tubos en conjunto. Este es F que acabo de leer. Y este es el delta T medio logarítmico. Bueno, entonces el coeficiente global de transferencia de calor en esa superficie nos da más o menos 3.350 watts por metro cuadrado grados Celsius. Este es un coeficiente relativamente grande, precisamente. Fomenta el enfriamiento del líquido refrigerante. En este caso funciona con agua, pero algunos sistemas también funcionan con anticongelante propiamente etilenglicol, por ejemplo, que es un compuesto orgánico de la familia de los dioles. Tiene sentido que el coeficiente global de transferencia de calor de un radiador sea muy grande, esto debido a que tiene superficies aleteadas. Todas estas placas se pueden considerar aletas de enfriamiento que aumentan considerablemente el área de contacto. Noten que aquí todavía no se está considerando, de hecho, el área de contacto de las aletas. Para eso tendríamos que considerar aletas infinitamente largas porque tenemos muchos tubos, son 40 tubos en contacto con las aletas. Bueno, ese sistema sería muy eficiente debido a que además de la cantidad de calor que se transfiere por los tubos, se transfiere por conducción hacia las placas y esas placas están siendo además enfriadas con el fluido de aire por convección. Eso debería de aumentar todavía más la superficie. Si yo quisiera ajustarlo, incluyendo también las aletas, ese parámetro yo lo puedo colocar aquí. Si yo sé el área de las aletas, el área superficial de transferencia de calor es el área sin aletas, que bueno, vimos que es el área de todos los tubos, más el área de las superficies aleteadas. El área de la superficie aleteada se puede calcular si yo tengo las dimensiones de esa placa en M, por ejemplo, por N metros, menos la superficie que está ocupada por los tubos. Yo tendría que saber la disposición exacta que tienen los tubos en toda esa placa para calcular el área. Bueno, además de que esta área también la conozco porque yo conozco el diámetro de los tubos. Esa es la forma en la que nosotros podríamos incluir además la cantidad de calor que se transfiere por las aletas. Y noten que si esto es mayor, si aumentamos el área superficial, aumentando las aletas, el coeficiente global de transferencia de calor nos debería de dar un valor más alto. Entonces esa es la solución y la discusión del problema.